¿Quién coño es Marcos? Esa fue la primera frase que salió de mi boca esa noche, mientras Sara salía del baño con el pelo todavía húmedo, envuelta en su albornoz de algodón blanco. Ese que siempre usaba después de ducharse como si todo estuviera bien, como si yo no hubiera visto lo que acababa de ver. No soy de los que revisan el móvil de su pareja, nunca lo he sido, pero esa noche simplemente buscaba mi cargador en su bolso, el que ella siempre deja tirado en el sofá, y ahí estaba. El mensaje brillando en la pantalla como si el propio teléfono quisiera traicionarla. Buenas noches, preciosa. Ojalá pudiera abrazarte ahora. Ella se quedó quieta en medio del pasillo, con una mano en la cintura y la otra sosteniendo una toalla, como si no entendiera qué acababa de pasar. Perdona, me dijo, fingiendo sorpresa, pero yo ya lo había visto todo. El nombre, el mensaje, el puto corazón rosa. No hacía falta más. Le enseñé el móvil sin decir otra palabra. Durante un segundo vi algo cruzar por su cara, una sombra fugaz, como si por un momento hubiera querido confesar, pero enseguida lo cubrió con una sonrisa falsa, de esas que uno pone cuando está a punto de mentir. Ah, es solo un compañero del instituto, dijo, intentando sonar casual, como si fuera la cosa más normal del mundo. Es muy simpático, se expresa así con todo el mundo. Me escribió eso porque le ayudé con unas tareas del departamento. ¿Y eso incluye ponerle un corazón?, pregunté sin levantar la voz, pero con el pecho ardiendo por dentro. La tensión en la habitación era tan densa que costaba respirar. Ella intentó reír, una risa seca, sin alegría, como cuando sabes que te han pillado pero no tienes un buen plan para salir de ahí. Javi, de verdad, estás exagerando. No es lo que parece. No empecemos con paranoias, ¿vale? Me senté en el borde del sofá, aún con el móvil en la mano, y la miré. No dije nada más. Quería ver si de verdad pensaba seguir con esa historia o si iba a ser valiente y decir la verdad. Pero no. Solo cruzó los brazos, molesta, como si yo fuera el que había hecho algo malo. Mira, dijo al final, con ese tono frío que usaba cuando quería cortar una conversación, si quieres, hablamos mañana. Estoy cansada, tengo dolor de cabeza, y no tengo fuerzas para discutir. Y sin esperar respuesta, se fue a la habitación, cerrando la puerta con ese sonido suave pero seco, el típico clic que te deja claro que no estás invitado a entrar. Me quedé ahí, solo, con el móvil aún encendido, viendo ese mensaje otra vez, como si al leerlo de nuevo pudiera convencerme de que era inocente. Pero no. Ya no había marcha atrás. Sabía que no iba a dormir esa noche. Y también sabía que, aunque ella lo negara, algo se había roto. Cuando vi salir a Sara de aquel coche gris a las 3 de la tarde, en plena semana laboral, con ese vestido que jamás se pone para ir al instituto y con una sonrisa que no me dedicaba a mí desde hace meses. Supe que tenía razón y que todo lo que sospechaba no era fruto de mi imaginación. Me quedé dentro del coche, con el motor apagado y las ventanas bajadas justo lo suficiente para no ahogarme de calor. Grabando todo con el móvil apoyado en el tablero como quien graba un documental sobre la caída de su propia vida. No sabía cómo iba a usar ese video, pero sí sabía que necesitaba pruebas, necesitaba algo que le impidiera a Sara mirarme a los ojos y seguir mintiéndome. No fue un abrazo largo, tampoco un beso en la boca, pero la forma en que Marcos le tocó el brazo al bajarse, como si le costara soltarla, como si fueran novios adolescentes volviendo de una cita secreta. Era más que suficiente para entender lo que estaba pasando. No me moví del coche hasta que ella entró en el portal. En lugar de subir como cualquier marido normal habría hecho, di la vuelta a la manzana una vez más, con el corazón golpeando en el pecho como si me avisara que lo que estaba a punto de hacer iba a cambiarlo todo.
Aparqué en el mismo sitio, respiré hondo y subí las escaleras sin mirar atrás. Cuando abrí la puerta, ella estaba en la cocina, aún con el bolso colgado del hombro y la chaqueta en la mano, mirando el móvil con una expresión que no supe interpretar del todo, como si estuviera esperando algo. O a alguien. Me oyó entrar pero no levantó la vista. ¿Dónde has estado? Pregunté, dejándome caer en la silla del comedor, sin quitarme ni la chaqueta. ¿Cómo que dónde? En el instituto, claro, respondió sin mirarme, como si la conversación fuera parte de una rutina sin importancia, como si todo estuviera en orden. No había clase hoy por la tarde, le solté, sin rodeos, sin pausas, dejando que la frase flotara en el aire como una bomba sin explotar. Ahí sí levantó la vista, con esa expresión de sorpresa mal actuada que había visto en tantas series y que ahora tenía delante de mí en carne y hueso. Parpadeó varias veces, como buscando la mejor historia en su cabeza, pero ya era tarde. Fui a una reunión con el jefe de departamento, hablamos de lo de la excursión de fin de curso. ¿Por qué lo preguntas? Porque te vi bajarte del coche de Marcos, dije, mirándola directo a los ojos, sin levantar la voz pero con cada palabra afilada como una navaja. Y no fue una reunión. Ibas vestida como para cenar, no para planear una visita al museo con 30 adolescentes. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Sara se apoyó en la encimera, respiró hondo y por un segundo pensé que iba a admitirlo todo, pero no, todavía le quedaban excusas, todavía no había terminado de enterrarse. Marcos me dio un aventón, no seas paranoico. Solo fue un gesto amable. ¿Ahora vas a decirme con quién puedo ir en coche? Te grabé, respondí sin moverme, sin pestañear. No había rastro de nervios en mi voz, solo una calma nueva que nacía del cansancio. Ella se congeló, bajó los ojos, y por primera vez en todo este infierno, supe que había ganado algo, aunque fuera una verdad dolorosa. Cuando Sara vio que no iba a cambiar de expresión, que no iba a suavizar el tono ni a fingir que creía su versión, dejó caer la chaqueta sobre la mesa y me miró con una mezcla de rabia, cansancio y algo que parecía miedo. No era miedo a mí, sino a lo que iba a pasar después, a lo que podía salir de mi boca ahora que ya no había forma de esconder nada. Caminó despacio hasta la mesa, se sentó enfrente de mí y cruzó los brazos como si todavía quisiera mantener algo de dignidad en medio de ese desastre. ¿Lo grabaste?, preguntó con un hilo de voz que no parecía suyo. Asentí sin decir nada. No necesitaba más explicaciones, las tenía todas grabadas, no solo ese video, también los mensajes que había recuperado desde su portátil, el historial de ubicaciones. Las horas en que me decía que estaba en tutorías mientras el GPS marcaba una cafetería cerca de casa de él. Todo lo tenía bien archivado. Lo único que me faltaba era verla admitirlo. Sara bajó la mirada, respiró hondo y se quedó en silencio durante un buen rato. No parecía dispuesta a pelear, pero tampoco tenía intención de disculparse. Finalmente, levantó la vista y soltó lo que llevaba dentro. Fue un error. No tenía que haber pasado. Empezó como una tontería, una conversación que se fue de las manos, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Su voz no era temblorosa ni llorosa, era seca, como si estuviera presentando un informe más que confesando una traición. No busques excusas ahora, le dije, sin alterarme, si querías hablar con alguien, podrías haber hablado conmigo, pero decidiste hacerlo con él. No fue un desliz, fue una elección que tomaste más de una vez. Ella apretó los labios y se frotó las manos con fuerza sobre el mantel como si le molestara tenerlas quietas. No era solo por él, Javi. Era por mí. Me sentía invisible en casa.
Tú estabas todo el día metido en tu trabajo, con tus encargos, tus proyectos, tus clientes. Apenas me mirabas. No me tocabas. No me decías nada. Me reí, sin alegría, y me incliné hacia ella, sin apartar los ojos. Y eso te da derecho a meterte con otro, ¿no? A jugar a los mensajes escondidos, a mentirme en la cara mientras salías con él por ahí fingiendo que seguías siendo la misma profesora entregada. No me insultes, dijo alzando la voz por primera vez, pero no lo dije para ofenderla, lo dije porque era la verdad. No te insulto, Sara, te describo, ¿qué esperabas? Que no me diera cuenta, que no conectara las piezas cuando empezaste a arreglarte más que nunca para ir a trabajar y a llegar más tarde cada semana. Sara se levantó de golpe y empezó a caminar por el salón, nerviosa, sin saber qué hacer con los brazos ni a dónde mirar. No era algo planeado, dijo casi gritando, no fue una decisión racional. Solo pasó, y me arrepiento, ¿vale? Pero no me pongas como la única culpable. Tú también te alejaste. Me levanté también, ya cansado de escuchar lo mismo, ese discurso que usaban todos los que eran descubiertos, la culpa compartida, el yo también tengo parte. La miré y se lo dije tal cual, yo podré haber estado distraído, cansado, preocupado por el trabajo, pero no me fui a buscar consuelo entre las piernas de nadie. No mezcles cosas. Esto lo hiciste tú sola. Se quedó en seco. Sabía que tenía razón y no tenía cómo darle la vuelta. Se apoyó en el respaldo del sofá y por un segundo pareció que iba a llorar, pero se tragó las lágrimas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. No le respondí. No sabía aún si iba a echarla de casa, si iba a decirle que se fuera esa misma noche o si me largaría yo. Lo único que tenía claro era que ya no podía seguir como si nada. Me acerqué, abrí un cajón y le puse encima de la mesa una carpeta con todas las pruebas que había reunido. Esto va para el abogado. Así que piénsalo bien antes de decir que fue solo un error. Porque cuando uno tiene pruebas, ya no se discute lo que pasó. Se negocia lo que viene después. Lo primero que hice después de cerrar la carpeta fue salir de casa. No porque necesitara aire o porque quisiera calmarme, sino porque si me quedaba un minuto más mirándola con esa cara de aún podemos hablarlo iba a perder la paciencia de una forma que no quería permitir. Caminé hasta el coche sin rumbo, con el móvil en la mano y una lista en la cabeza que llevaba semanas escribiendo en silencio. No tenía ninguna intención de hacerle daño físico, ni de armar un espectáculo en la calle como hacen los idiotas que creen que los gritos son justicia. Pero sí tenía muy claro que no iba a permitir que Sara saliera de esto limpia. Lo mínimo que merecía era que sintiera una parte de lo que me había tocado tragar a mí. No se trataba de venganza impulsiva, ni de hacer justicia por despecho. Era simplemente la necesidad de equilibrar las cosas. Demostrarle que sus acciones iban a tener consecuencias que no podía maquillar con excusas. Esa misma noche contacté con Sergio, un amigo de toda la vida que trabajaba en la misma empresa que Marcos. No eran íntimos, pero sí lo suficiente como para que una pequeña conversación por WhatsApp bastara. ¿Tú sabías que Marcos estaba con una compañera casada del Instituto Cervantes? Le escribí con toda la intención. No tardó ni 10 segundos en responderme. ¿Qué dices? ¿Quién? Me limité a mandarle una foto de Sara con él saliendo de ese mismo coche y después una captura de pantalla con parte de los mensajes que había sacado del portátil. No necesitaba explicaciones, solo sembrar la semilla. Sergio era el tipo de persona que no podía guardar una historia así ni aunque le pagaran. Para cuando me fui a dormir, ya sabía que el rumor estaba corriendo por la oficina de Marcos, y que probablemente el muy cabrón tendría una semana bastante movida por delante.
Pero eso no fue todo. Al día siguiente, aproveché que Sara se fue temprano al trabajo para meterme en su ordenador y sacar todo lo que pudiera necesitar para una separación limpia y directa. Extractos bancarios, correos personales, conversaciones con amigas en las que se reía de mí como si yo fuera un tipo que no tenía ni idea de lo que pasaba. Guardé todo en una memoria USB y la metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Después me pasé por casa de Raúl, mi abogado, al que ya había avisado días antes solo por si acaso. Le entregué la carpeta con las pruebas y la memoria. No necesitó más de 15 minutos para decirme que tenía suficiente para que Sara no viera ni un euro más de lo justo. Si esto va por lo civil y no hay menores implicados, puedes plantear un divorcio con reparto mínimo. Y si se pone tonta, puedes enseñarle esto sin necesidad de ir a juicio, me dijo mientras repasaba los archivos con la tranquilidad de quien ha visto cientos de casos como el mío. Esa noche cuando volví a casa, Sara estaba cocinando como si nada hubiera pasado. Me preguntó si quería cenar, y no le contesté. Fui al dormitorio, guardé parte de mi ropa en una maleta, y cuando volví al salón le solté la noticia. Me voy un par de días. Ya le entregué a Raúl todo lo necesario. La próxima vez que hablemos será para firmar. Ella se giró con la cuchara aún en la mano, como si no hubiera entendido bien. No quieres hablar primero, ni siquiera intentar arreglarlo, me dijo, con esa mezcla de incredulidad y esperanza que me resultaba casi insultante. No hay nada que arreglar, Sara. Esto no se soluciona con una conversación ni con lágrimas. Esto se acabó cuando decidiste meter a otro en tu cama mientras yo te preparaba la cena y ayudaba a corregir tus exámenes. No contestó. Solo se apoyó en la encimera con la vista baja. No sé si estaba llorando porque le dolía perderme o porque le molestaba perder el control, pero francamente ya no me importaba. Al día siguiente, mientras me quedaba en casa de mi hermano, empecé a recibir mensajes de antiguos conocidos, algunos con tono de sorpresa, otros con burla, pero todos giraban alrededor del mismo tema. La historia de Sara y Marcos ya no era un secreto. Se había esparcido por todo el instituto, por el grupo de WhatsApp de profesores, por el gimnasio donde ella entrenaba 2 veces por semana. Había quienes me escribían para solidarizarse y otros solo querían saber los detalles. No les di nada. Lo que quería ya estaba en marcha, y no necesitaba más. Solo esperé, en silencio, a que todo siguiera cayendo por su propio peso. Pasaron 4 días sin que le respondiera un solo mensaje, ni una llamada. Ni una de esas notitas que empezó a dejar por el piso como si todavía estuviéramos en el instituto y todo esto pudiera arreglarse con una frase escrita a mano y una carita feliz. Me quedé en casa de mi hermano, dormía poco y hablaba menos. Solo me comunicaba con Raúl, que ya había avanzado con el papeleo y estaba esperando que ella pusiera su firma. Le había dejado claro que no pensaba negociar nada, que no quería una separación amigable ni un proceso largo lleno de tecnicismos. Quería cerrar esto lo más pronto posible. El viernes por la tarde, sin planearlo, pasé por casa a recoger unos documentos y ella estaba ahí, sola, sentada en el sofá con la televisión encendida pero sin mirar nada. Ni siquiera me escuchó entrar. Cuando me vio parado en la puerta del salón con la carpeta en la mano, se quedó inmóvil, como si no supiera si debía hablar o callarse. No dije nada, solo dejé la carpeta sobre la mesa del comedor y me quedé parado. Fue ella la que rompió el silencio. No voy a justificar lo que hice, Javier. Sé que no sirve de nada. Solo quiero que me escuches antes de que desaparezcas del todo. Me crucé de brazos y me apoyé contra la pared, sin intención de detenerla, pero sin ganas de suavizar la escena. No estoy enamorada de Marcos, dijo,
mirándome por primera vez a los ojos después de tantos días. No fue por amor. Ni por deseo. Fue por cobardía. Me sentía estancada, me sentía vacía, y en vez de hablarlo contigo como debería, busqué una salida fácil, algo que me distrajera de la vida que no quería enfrentar. La escuchaba pero no con la intención de comprenderla. Escuchaba porque necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesta a hundirse en su propia justificación. Tú siempre fuiste el que resolvía todo. El que organizaba, el que planificaba, el que mantenía la calma cuando todo se complicaba. Yo me fui quedando atrás, sintiéndome como una figura secundaria en una vida que parecía escrita por ti. No te culpo por ser así, pero yo no supe cómo decirte que me estaba apagando, que necesitaba algo más que una rutina estable. Entonces lo hablábamos, le respondí sin moverme, no me usabas como soporte mientras te acostabas con otro. No me tratabas como si fuera invisible mientras jugabas a tener una segunda vida. No te burlabas de mí en los mensajes con tus amigas. Eso no es estar apagada, Sara, eso es tener muy claro lo que estabas haciendo y pensar que nunca te iban a pillar. Ella cerró los ojos un segundo, como si le doliera lo que acababa de oír, pero no dijo nada. No voy a pedirte que me perdones, continuó, porque entiendo que no lo merezco. Pero tampoco quiero que creas que todo fue una mentira. Hubo muchas cosas buenas entre nosotros. No quiero que te vayas pensando que nuestra historia solo fue esto. Me acerqué a la mesa, abrí la carpeta y le mostré dónde tenía que firmar. Nuestra historia terminó cuando decidiste romperla sin avisar. No hace falta que la maquilles ahora. No me interesa proteger el recuerdo de lo que tuvimos. Me interesa cerrar esto con la misma claridad con la que tú decidiste abrirlo con él. Ella agarró el bolígrafo sin decir nada y firmó. Tardó más de lo necesario, como si su mano no quisiera soltar el trazo final, pero lo hizo. Cuando me devolvió la carpeta, sus ojos estaban rojos, pero no se permitió llorar. ¿Vas a contárselo a tus padres, a los tuyos?, preguntó, como si de repente le preocupara el juicio de los demás. Ya lo saben. No me hicieron preguntas. Solo dijeron que me apoyaban, respondí. Ella asintió en silencio. No hubo más palabras. Me fui sin mirar atrás, sin cerrar la puerta con fuerza, sin dar un portazo que sirviera de cierre dramático. Simplemente me fui. No porque no tuviera nada más que decir, sino porque ya todo estaba dicho. Una semana después de la firma, me desperté sin la alarma. No había razón para levantarme temprano. Estaba solo en el pequeño apartamento que había alquilado cerca de mi estudio, con las paredes aún sin cuadros y las cajas medio abiertas, pero al menos era un espacio mío, sin dobleces, sin olor a mentira. Sin escenas repetidas de cenas frías y silencios tensos. Me preparé un café que no supo a nada, abrí el portátil por costumbre, y me encontré con la carpeta donde aún tenía todos los archivos del asunto con Sara. Antes de hacer clic, lo pensé por unos segundos. No necesitaba abrirla otra vez. Ya no. Así que la eliminé. No con satisfacción, ni con alivio, sino con la decisión simple de alguien que sabe que no hay vuelta atrás. Los días que siguieron fueron extraños, no por la soledad ni por la rutina nueva, sino porque todo el mundo parecía querer saber algo. Mensajes de conocidos, de compañeros del colegio donde ella trabajaba, incluso algún que otro intento de acercamiento por parte de Marcos, que tuvo el descaro de escribirme para disculparse por la situación y asegurarme que no era su intención que las cosas se descontrolaran así. No le respondí. No porque me faltaran palabras, sino porque cualquier cosa que dijera iba a parecer un intento de mantener un diálogo que no me interesaba. Que se quedara con el peso de lo que hizo, si es que tenía uno.
con mis padres fue distinto. Habían sido siempre muy cercanos a Sara, sobre todo mi madre, que la consideraba parte de la familia más allá de cualquier papel firmado. Cuando les conté lo que había pasado, lo hicieron sencillo. Me ofrecieron su casa si necesitaba quedarme unos días, me preguntaron si tenía todo lo legal resuelto, y después se limitaron a invitarme a cenar. Ningún consejo barato, ningún reproche, ningún intento de revivir una historia muerta. Solo presencia, y eso me bastó. Una noche, volviendo del supermercado, me crucé con Hugo, uno de los alumnos de Sara, un chaval que solía quedarse después de clase a recibir refuerzo de matemáticas. Me saludó con respeto, me preguntó si estaba bien, y al responderle que sí, que todo iba bien, me dijo sin rodeos, ella se fue del instituto. Dijo que necesitaba un cambio de aires. Asentí y le deseé suerte con los exámenes. Fue todo. Pero en ese momento confirmé que Sara había empezado a recoger los pedazos. No por mí, sino por ella. Quizás porque ya no tenía escapatorias, o porque la presión se le vino encima. Me dio igual. Unos días después, decidí escribirle un último mensaje. No para reabrir nada, ni para buscar respuestas. Solo para cerrar lo poco que quedaba. Le dije que le deseaba que encontrara algo que tuviera sentido para ella, que no iba a hablar mal de ella con nadie más, que no necesitaba venganza, ni disculpas, ni explicaciones. Que cada uno llevaría su parte, y que la mía no iba a hacer mirar atrás todo el tiempo. No me respondió, y tampoco lo esperaba. Al menos no me bloqueó, lo que en estos tiempos ya dice bastante. Empecé a retomar los proyectos que había dejado colgados, a aceptar nuevos encargos, a volver a llenar la agenda sin pensar si eso molestaría a alguien o no. Volví a salir los viernes por la noche, a veces con colegas del estudio, otras solo, sin una meta específica, solo para caminar y ver gente. Algunas caras conocidas se acercaban con esa mezcla de pena y morbo que siempre acompaña a quienes creen que tienen permiso para opinar sobre la vida ajena. No les daba el gusto. Respondía con frases cortas y cambiaba de tema. No tenía interés en revivir escenas para alimentar conversaciones de café. Una tarde, mientras revisaba unos diseños para un cliente nuevo, me di cuenta de que llevaba casi una hora sin pensar en ella. Ni en él. Ni en todo el proceso. Era la primera vez en meses que no sentía ese peso constante en el pecho, esa voz interna repasando todo una y otra vez. No fue un momento de iluminación ni una victoria emocional. Simplemente me di cuenta y seguí trabajando. Eso fue suficiente. Si algo me quedó claro de todo esto, es que no se trata de entender por qué alguien te traiciona. A veces lo hacen porque pueden, porque quieren, porque no saben manejar lo que sienten o porque son egoístas. No tiene que haber un trauma, ni una razón escondida. A veces la explicación es tan sencilla que duele más que cualquier mentira. Pero también entendí que no necesito cargar con lo que no es mío. No necesito demostrar que fui buen marido, ni justificar mis decisiones, ni intentar arreglar algo que se rompió porque la otra persona decidió romperlo. Ahora tengo menos cosas, menos rutinas, menos planes compartidos, pero tengo más claridad. Sé lo que no quiero volver a tolerar, lo que no pienso aceptar, lo que no vale la pena intentar salvar cuando el otro ya se fue aunque siga estando. Y eso, para mí, ya es bastante.